Hola, ¿qué tal? Buen día, Santa Coloma. Pues bueno, me gustaría compartir algo que tiene que ver un poco con lo que Pablo ha estado transmitiendo durante este rato que llevamos aquí, lo que hemos cantado también. Los que estuvieron en San Boy hace 2 semanas pues van a escuchar algo parecido o repetido en la primera parte. Significa que debéis escucharlo por alguna razón otra vez. Debemos, en realidad. Hay un texto, la carta a los Hebreos, donde el autor de esa carta nos invita a poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. Es un texto en el que antes, en el capítulo 11, ese capítulo 12, en el 11 ha hablado de mucha gente a lo largo de la historia que ha sido ejemplar porque han tenido una fe en Dios que les ha llevado a hacer cosas que pues igual eran muy difíciles o imposibles. Pero cuando pasa el capítulo 12, dice que ahora nosotros, en el caso de los que estaban allí escuchando esta carta, en los tiempos de Jesús, después de que Él ya no estuviera, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, ¿no? Esta mañana, este ratito vamos a hacer eso. Ese versículo que está en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Parece contradictorio, ¿no? Esto. ¿Nos parece contradictorio? Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Pues vaya alegría, sufrir la cruz. Pero ahí dice que Él tuvo un gozo y estuvo dispuesto a sufrir la cruz. Y en esta mañana vamos a pararnos a pensar en el sufrimiento de Jesús en la cruz. Hay un texto, uno de los evangelios relata el momento en que Jesús fue crucificado. Nosotros vamos a leer también esa porción del evangelio, Mateo 27, versículos 32 hasta el 50. Y la idea es que pongamos nuestra mirada en Jesús, en la cruz, y veamos qué pasó allí, qué pasó con Jesús. Y cómo vamos a reaccionar nosotros ante esta historia que probablemente todos conocemos, pero que a veces no produce en nosotros lo que ha de producir. Dice así: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, está hablando de Jesús, ¿no? Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta, que son las 12 del mediodía, hubo tinieblas
sobre toda la tierra hasta la hora novena, las 3. Y cerca de la hora novena, ya en el final de la cruz, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu y murió. Bueno, estamos viajando hacia atrás en el tiempo y viendo lo que fue, vamos a decir, el clímax, ¿no?, del ministerio de Jesús en la tierra, ¿no?, hace 2000 años. En este relato de Mateo y los demás evangelios vemos el sufrimiento brutal que padeció Jesús. Esa escena en la cruz es algo trágico, es dramático, es cruel, es horrible. Esa escena, ¿no?, de Jesús crucificado, muriendo en esa cruz. Por un lado, sufrió físicamente. Por otro lado, sufrió por ver a su pueblo, el pueblo a quien él había venido a salvar, rechazarle. Los que gritaron: crucifícale, crucifícale. Los líderes religiosos lo maltrataron, los romanos lo maltrataron, el juicio fue injusto y aparte sufrió también la traición de los suyos o el abandono de los suyos, ¿no? Fue traicionado por Judas, pero fue realmente abandonado por sus discípulos. Cuando lo detuvieron en el huerto de Getsemaní, todos se fueron, ¿no?, se esparcieron. Incluso allí mismo, en aquel lugar donde Jesús estaba sufriendo, él le había pedido a 3 amigos que se quedaran con él y se durmieron. Así que en muy poco tiempo vemos cómo Jesús tuvo que padecer físicamente el rechazo, la soledad, ¿no? Él lo había dicho que esto iba a pasar, se lo dijo horas antes a sus discípulos. Allí en Juan 16:32, él dijo que viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, se lo está diciendo a sus discípulos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Me dejaréis solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea, que Jesús sabía lo que iba a pasar en esas horas cuando él iba a ser detenido, juzgado, crucificado, ejecutado. Ese sufrimiento físico no está descrito todo aquí en este pasaje que hemos leído, pero hay varias pistas. Por ejemplo, al principio, donde hemos leído que hubo un hombre que se llamaba Simón de Cirene, que le pidieron a este hombre que ayudara a Jesús a llevar la cruz. Seguramente el madero, el transversal, ¿no?, porque era la costumbre, donde eran juzgados o azotados o lo que fuera. De allí salían en procesión, ¿no?, y les obligaban a llevar el madero encima, ¿no? Y Jesús no podía con ese madero, porque ya había sufrido los azotes romanos, que ya sabéis cómo son, con un látigo que arranca la piel en cada latigazo, ¿no? Entonces Jesús, en la película de Mel Gibson, quizás no, cuando la recuerdas, ¿quién no recuerda esa escena de Jesús cuando lo sufre los latigazos, ¿no?, que le arrancan la piel a tiras? Jesús realmente ya le habían pegado incluso en el propio juicio, cuando se reían de él los soldados, o le dieron una bofetada, etcétera. Pero hemos leído también que no solo fue este sufrimiento físico. Bueno, ojo, que aquí dice, cuando le hubieron crucificado. Pero claro, crucificar a Jesús significó clavarlo con clavos en el madero, ¿no? Tuvo que atravesar la mano, y para fijar la mano
para que quedara crucificado, colgando, para luego, con el cuerpo estirado, clavar los pies, porque la muerte por crucifixión era una muerte por asfixia. No era una muerte porque los clavos lo mataran, sino era para que estuvieran días colgados y acababan muriendo por asfixia, por el estiramiento del cuerpo. Y no les permitía respirar, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho, tuvo ese sufrimiento, pero allí, estando en la cruz, tuvo que escuchar pues lo que hemos leído, cómo le injuriaban la gente pasando por allí, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate, ¿no? También dice que los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. O sea, se burlaban, ¿no? La gente, cuando Jesús estaba en la cruz, pasaban por allí, se burlaban. Y incluso con una burla muy sutil, ¿no? Que dice: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Si es verdad que Dios quiere a su Hijo, que lo libre. ¿Por qué no lo libra? Si Jesús confió en su Padre, la gente que estaba ahí dice: bueno, si ha confiado en el Padre, ¿por qué el Padre no interviene y lo libra, ¿no? Si le quiere. Entonces se reían, le injuriaban. También los dos que estaban crucificados, los dos que estaban a los lados, dice que lo mismo le injuriaban también los ladrones. Hemos leído, ¿no?, que los discípulos le abandonaron, que lo dejaron solo. Ahora, ya en Isaías, muchos años antes, se habló de esto. Se habló de ese sufrimiento, 700 años antes, imagínate. No sé si hay alguien que nos visita aquí o que no sabe esta historia, pero muchos años antes Isaías, el profeta, escribió acerca de un personaje que es Jesús, del que se dice en Isaías 53:3 que fue despreciado y desechado, que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, que fue menospreciado, que llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, que fue herido por Dios, herido de Dios, herido por nuestras rebeliones, molido. Te das cuenta que lo que pasó con Jesús en la cruz está aquí bien explicado 700 años antes. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice el versículo 7, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y hay también otro versículo, un poquito más adelante, que me lo apunté aquí, en el mismo texto de Isaías, dice que Dios quiso quebrantarlo, versículo 10. Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Entonces es un lenguaje muy duro, ¿no? Es un lenguaje muy fuerte que nos explica bastante bien lo que Jesús tuvo que pasar. Ahora, a mí me gustaría pararme en esta frase que hemos leído al final. Ya dice el texto que hubo durante 3 horas unas tinieblas, cuando ya llevaba tiempo crucificado, pero de repente hubo unas tinieblas, quiere decir que hubo un eclipse, o hubo algo, no se sabe, se oscureció completamente, se volvió oscura la escena, y allí, cerca de la hora 9, o sea, ya terminando el tiempo de la crucifixión, él gritó, él clamó a gran voz: ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras son probablemente la única vez que Jesús las pronunció. Probablemente. No hay un momento de dolor tan fuerte como este en la vida de Cristo, cuando está en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Se sintió abandonado por el Padre, ¿no? Bueno, no usa la palabra Padre, usa la palabra Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. Aunque en el huerto, horas antes de Getsemaní, hay una expresión de Jesús también fuerte, quizá podríamos decir la segunda más fuerte, cuando le dice a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, venid y velad conmigo, ¿no? Esto se lo dijo Jesús a tres de los, iba a decir a los preferidos. Bueno, no son los preferidos, pero son el petit comité, ¿no? Mi alma está muy triste hasta la muerte, velad conmigo, pero él se quedó solo también ahí, pero no se quedó solo, como había dicho, el Padre está conmigo, y allí en el huerto él oró, ¿no? Pero ¿cuál era la oración de Jesús en el huerto? Padre, pase de mí esta copa. Pase de mí esta copa. ¿Qué significa esto? Que el texto de Mateo dice, si es posible. Cada evangelio lo dice, tiene un matiz, ¿no? Si es posible que pase de mí esta copa. No quiero beber esta copa. No me apetece para nada beberme esta copa. No es una copa de vino que tomamos nosotros con una buena comida o cuando celebras que el Barça está primero en la Liga, aunque ayer desaprovechó el... Pero que estábamos serios. La copa de la que Jesús está hablando, según el Antiguo Testamento y toda la Biblia, es la copa de la ira de Dios. Isaías 51:17 habla del cáliz de su ira. El Salmo 75:8 habla del cáliz que beberán los impíos. En el Apocalipsis, ¿os acordáis cuando hay los juicios contra la tierra? Dice que hay 7 copas y cada copa es un juicio. Es la ira de Dios. La ira de Dios no es nuestra ira. La ira de Dios es la ira perfecta, santa, justa, ante el pecado del ser humano. Y Jesús está diciendo, no quiero beber esa copa de la ira. ¿Sí? Claro, porque él sabía que cuando le pusieran en la cruz, el peor sufrimiento no era los clavos, ni los latigazos, porque él no lo menciona. Cuando está orando al Padre, allí en Getsemaní, sudando gotas de sangre, que el Padre le manda un ángel para ayudarlo, porque los discípulos se han dormido, él no está diciendo, Señor, no quiero que me crucifiquen, me van a doler los clavos, líbrame del dolor físico, etcétera. No dice, no quiero tomar la copa de la ira de Dios, que es lo que él iba a sufrir realmente cuando estuviera crucificado. Menos mal que en esa misma oración él dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. 3 veces, 3 veces lo dijo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a sufrir cuando estuviera en la cruz en aquel momento. Y no era un sufrimiento físico, principalmente. Pero 3 veces también dice, pero que se haga tu voluntad. Qué ejemplo, ¿no? Para nosotros esta escena en el huerto de Getsemaní. Que Jesús, aún anticipando lo que iba a pasar, el horror que iba a sufrir, es capaz de decir, pero voy a hacer tu voluntad. A Jesús le iba a costar lo que más podía costar. Nosotros no podemos entender esto. Nosotros no lo podemos entender. El mayor sacrificio que Dios ha hecho lo iba a experimentar el Padre y el Hijo en aquel momento, en aquella hora. Y Jesús no quería,
pero dice, hágase tu voluntad. Me pregunto si nosotros estaríamos dispuestos a morir o a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Y no me refiero a morir crucificado, me refiero en general, nuestra propia vida, a hacer la voluntad de Dios, aunque nos duela y nos cueste la vida o un gran sacrificio. Es el ejemplo de Jesús. Ahora, esta exclamación, si volvemos otra vez, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos entenderlo mejor. En esa oscuridad, Jesús grita porque justo en ese momento Él estaba cargando o sufriendo, Él estaba sufriendo la ira de Dios por culpa del pecado con el que estaba cargando. ¿Sí? En ese momento en la cruz, cuando Él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos recuerda el Salmo 22, de hecho Jesús pues parece tomarlo de ahí, o no lo toma de ahí, o el que lo escribió ya sabía, en fin, como el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. El autor del Salmo 22, David, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y Jesús dijo las mismas palabras, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? Para Jesús decir, ¿por qué me has abandonado? Era verdad, ¿eh? Dios lo abandonó. Dios abandonó a su Hijo en la cruz. No era algo que Él sintió y que podía estar equivocado, que a veces nos pasa esto, ¿verdad? Uno puede sentir que Dios no se acuerda de mí, que Dios está permitiendo esto en mi vida. Nosotros podemos pensarlo, podemos sentirlo, pero estamos equivocados, porque Dios no nos abandona. Pero realmente Dios sí abandonó a su Hijo en la cruz. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice la Biblia. Dice, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Eso es lo que pasó ahí en la cruz. El que era inocente, Jesús, que no tenía la culpa de nada, al que no conoció pecado, al que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado. Cuando Jesús estaba en la cruz, allí, según esta expresión del apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:3 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero para eso fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, cuando Cristo está en la cruz es maldito. Suena todo esto muy fuerte, ¿verdad? Pero es que esta es la realidad. Fue maldito, fue hecho pecado, sufrió la ira de Dios, la ira justa de Dios, y por eso fue abandonado. Y por eso experimentó en ese momento ese dolor tan grande de sentir y saber que no estaba su Padre con él. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Él llevó, Él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Pues lo que hemos dicho. Lo que pasó es que era necesario que un inocente pagara por los pecados de los culpables que somos tú y yo. El ser humano. El ser humano es pecador, ha pecado, pasa de Dios y muchas otras cosas. Somos egoístas, orgullosos. Y según la justicia de Dios, como antes se han leído, la paga del pecado es la muerte. Así que Dios cumplió su justicia en Cristo. ¿Os acordáis que hemos leído en Isaías
el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué significa? El castigo que deberíamos nosotros haber sufrido para estar en paz con la justicia de Dios, ese castigo que cada uno de nosotros debería haber recibido, fue sobre él. Fue sobre él para que nosotros tuviéramos paz. Fue sobre Cristo. En ese mismo texto de Isaías dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en ese momento experimentó la ausencia de Dios. La ausencia de Dios. El que era eterno con el Padre y iba a seguir siendo eterno, aunque pasó por la tierra y se encarnó, unido absolutamente con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? En una cosa que nosotros no entendemos bien, que es la Trinidad. En ese momento eso se rompió. Y en ese momento Jesús experimentó el dolor de la ausencia de Dios. No solo el castigo y la ira, sino la separación. El no tener a Dios en su vida. Qué raro para el Hijo de Dios no tener al Padre con él. De hecho, él mismo había dicho a los discípulos, el Padre está conmigo, mi Padre está conmigo, pero en ese momento no estuvo con él. Y tuvo que aguantar esa ausencia. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué toda esta... ¿Tú qué dirías que es esto? La gente que de nuestro mundo, cuando tú hablas de estas cosas, dices, qué barbaridad, qué locura, que un padre, Dios, tenga que sacrificar a un hijo para salvar a otros. ¿Cómo se come eso? Que no se entiende, no se entiende. Es una locura, ¿a que sí? ¿A que lo parece? Pero esto es el mensaje del Evangelio. Que Dios ha hecho esto por amor a ti y por amor a mí. ¿Para qué? Pues para que no tengamos que experimentar la ausencia de Dios por culpa del pecado. Para que podamos reconciliarnos con Él. Para que a pesar de nuestra maldad que todos tenemos, Dios pueda perdonarnos. Y al estar perdonados, estar con Él, tener una relación con Él. Y no solo en esta vida, sino si hoy muriéramos, también en la que vendría. Si hoy murieras y Dios te ha perdonado, estarás con Él. Pero si hoy murieras y no estás perdonado, no estarás con Él. Fíjate qué movida celestial para salvarte a ti y salvarme a mí de la condenación. Es impresionante. Yo creo que no podemos entenderlo. Dice la Biblia, y está en Romanos, de la lista de versículos, que Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, esto es el mayor sacrificio que Dios podía hacer. Puestos los ojos en Jesús, quien sufrió la cruz. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es nuestra respuesta ante esta escena? ¿Cuál debería ser tu respuesta, mi respuesta? Algunos que estáis aquí, que llevamos mucho tiempo incluso sabiendo esta historia. A veces ya nos resbala un poco. Tomamos el pan y el vino cada domingo como un churro. Pero hacer este recordatorio que estamos haciendo hoy nos tiene que reaccionar, nos tiene que hacer reaccionar y responder
lo que el Espíritu de Dios nos esté diciendo en este momento, ¿no? ¿Hay una reacción que deberíamos tener ante esto? ¿Qué pasaría si pudiéramos repetir esa escena y coger esa cruz y clavar ahí a Cristo y aquí estuviera con nosotros y le escucháramos gritando: ¿por qué me has desamparado? A Dios, ¿no? ¿Qué produciría en nosotros? Me gusta un texto que encontramos en el libro de los Hechos, cuando ocurre la primera predicación después de que Cristo ha resucitado. La primera predicación, ¿sabéis quién la hizo? Allí en Pentecostés. La hizo Pedro, ¿no? El apóstol Pedro. Muy valiente, por cierto, porque 50 días antes habían matado a Jesús, pero 50 días después se pone delante de miles de personas y predica, hace un sermón, pues quizá como ahora, y concluye ese sermón diciendo: sepa pues, yo me lo imagino gritando porque no había micro, miles de personas, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, lo tenían muy reciente, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fin del sermón. Hay más cosas, pero lo acortamos. Ahora, fíjate la reacción, porque esta reacción es la que debería ocurrir aquí hoy. Al oír esto, la gente, por lo menos 3.000 personas en ese momento, dice que se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Hemos matado al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo hemos crucificado. Era inocente. ¿Qué hemos hecho, no? ¿Se dan cuenta? Se compungen de corazón, sienten dolor en su corazón porque entienden que aquel a quien sacrificaron era el Mesías prometido. Se habían cargado a Cristo, habían apartado a Cristo de sus vidas. No querían escuchar el mensaje de Jesús y se lo cargaron. Por eso ellos entonces entienden, comprenden y dicen, se compungieron de corazón y dicen a Pedro: ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú esta mañana? ¿Qué puedo hacer yo? Supongo que el Señor a cada uno le puede decir algo, ¿no? Pero Pedro les dice dos cosas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy sencillo lo que le dice Pedro a 3.000 por lo menos. Se lo dijo a más, pero 3.000 tomaron en ese momento una decisión, reaccionaron al mensaje. Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué habían hecho aquella multitud? Una multitud religiosa, judía, que creía en Dios, pero que habían matado al Mesías. No lo habían matado todos, pero habían contribuido, ¿no? Crucifícale, crucifícale. Se tenían que arrepentir de haber justamente quitado a Jesús de en medio. Y cuando alguien se arrepiente de quitar a Jesús del medio, lo que hace es volverlo a poner en el sitio que tiene que estar, ¿no? Y en esta mañana, a lo mejor tú y yo no tenemos a Jesús donde tiene que estar en nuestra vida. No es el Señor que debe ser en nuestra vida. Somos religiosos, creemos en Dios, pero Jesús no es, como dice Pedro en su final de mensaje, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es Mesías, pero también Señor.
si Jesús no es el Señor de nuestras vidas, por muy evangélicos que seamos, nos tenemos que arrepentir. Porque lo estamos dejando en un lugar que no le corresponde. Para pedirle que esté en el centro de nuestra vida. Que sea el Señor realmente. Arrepentirse. Para arrepentirse, me gusta que en el ejemplo de la misma cruz, ¿os acordáis que habían dos ladrones? Y los dos hemos leído en nuestro texto que se burlaban. Los dos, lo hemos leído, Mateo 27, dice que los dos también le injuriaban diciendo las mismas palabras. Pero hay uno de ellos que cuando ya están llegando a esa hora, ahora no lo tengo aquí, pero bueno, en Lucas 23, hay uno de ellos que insiste, oye, ¿por qué no nos salvas y tal y cual, no? Y el otro que dice, como que le dice, cállate, atontado. ¿No te das cuenta que nosotros estamos aquí y nos lo merecemos, pero este no ha hecho nada malo? Algo pasó, ¿verdad? Los dos ladrones crucificados se burlaban de Jesús. Pero hay un momento en que uno de ellos reacciona ante el mensaje. ¿Qué mensaje? Cristo crucificado al lado tuyo. El mensaje del Cristo crucificado al lado tuyo que ha dicho unas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no lo dice Mateo, lo dice Lucas. Cuando todos se burlaban, el Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es una teoría, nada más. Ese otro ladrón, yo creo que esto le impresionaría, ¿no? ¿Quién puede decir, Padre, perdona a aquellos que te están haciendo tanto daño? ¿Quién puede decir eso? Solo puede hacerlo alguien que es bueno, alguien que es justo, alguien que es perfecto, alguien que tiene una misericordia 100%. No haríamos nosotros esto. Que Padre, perdonaros, nada. Que venga la policía, los mozos y se lo lleven. A quien sea, ¿no? Nuestra reacción ante el daño, ¿cuál sería? Entonces ese ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué cambio, de burlarse de Jesús ante el mensaje de la cruz y de ese perdón de Jesús a los que le hacían daño, a decir, reconozco que yo soy pecador, yo sí me merezco estar aquí, pero este no. Y además, cuando yo reconozco eso, reconozco mi propia maldad, porque todos tenemos pecado, cuando soy capaz de reconocer mi maldad y arrepentirme, la consecuencia es que yo quiero estar con Jesús, como dice el ladrón. Dice, acuérdate de mí cuando vengas, yo quiero estar contigo en el cielo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y Jesús qué le dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Fue perdonado. Fue perdonado porque se arrepintió, porque reconoció su pecado y corrigió en el último minuto, prácticamente. En el último minuto corrigió completamente. Un delincuente que se merecía la cruz, que hubiera ido al infierno después de morir, resulta que escucha las palabras de Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Por qué? Pues se arrepintió. ¿Tú te quieres arrepentir en esta mañana de tus pecados? Es una pregunta que cada uno tiene que hacer. ¿Quieres arrepentir? ¿Quieres hacer que Cristo sea realmente el Señor de tu vida? ¿Quieres aprovechar que Cristo ya pagó por el pecado para ser que tú seas salvo, que tú y yo seamos salvos? Es aprovecharte, entiéndeme la palabra, no es un aprovechamiento malo, es un buen aprovechamiento porque para eso lo hizo. Si Jesús tuvo que morir en la cruz, es precisamente porque no había otra manera
en que fuéramos perdonados. No había otra manera. Si hubiera habido otra manera, pues no hubiera hecho falta esa barbaridad, ¿verdad? Pero esa es la única manera. Y la única manera en que ese sacrificio te salve a ti es cuando tú eres capaz, y yo soy capaz de arrepentirme, reconocer mi pecado, pedirle perdón a Dios y querer estar con Él, empezar una vida con Él, seguirle, que Él sea el centro y después bautizarme. Curioso que Pedro diga esto, ¿verdad? Realmente lo que importa es lo que hay en el corazón, el arrepentimiento que hay en el corazón es lo que importa. Eso es lo que nos salva, ¿no? Cuando creemos en Jesús, cuando creemos, entonces Dios nos perdona. Pero curioso que Pedro diga, pero si es verdad que te has arrepentido, mójate, ¿verdad? Mójate por Jesús. O sea, dilo públicamente. Ten narices para salir ahí y decir, que yo me arrepiento. Yo me arrepiento de vivir sin Dios, sin Cristo, y quiero vivir con Él a partir de ahora. Y me mojo. No sé cuántos aquí están sin mojar aún. Pero si te arrepientes y no te bautizas, tampoco estás haciendo todo lo que hay que hacer. Si arrepientes en esta mañana, luego tienes que bautizarte. Porque Jesús lo dijo, no porque nosotros lo digamos. ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción también? Ya con esto termino. Cuando somos capaces de hacer esto que acabamos de decir, estamos justificados delante de Dios. Es un regalo. Cristo pagó. Es como si viene alguien y te paga la hipoteca cuando tú no tienes dinero. Tú no tienes dinero y viene alguien y te la paga. ¿Y tú qué puedes hacer? Darle las gracias, invitarle a comer, ser amigo de esta persona. ¿Y si te paga el siguiente mes? ¿Y el otro mes? No. ¿Sabes qué pensaba hoy, César? Pensaba un ejemplo. Digo, ¿qué pasaría si yo o cualquiera, vende su piso y le da la mitad al César para que pueda comprarse su casa para 300 y casarse? ¿Te imaginas que yo lo pudiera hacerlo o tú lo pudieras hacer? Que alguien se sacrificara por ti para algo que tú necesitas, ¿no? Estos ejemplos humanos que son tontos, quiero decir que no son verdad, no voy a vender mi piso. Pero ¿cuál sería nuestra reacción ante alguien que se sacrifica para hacer algo que tú necesitas? ¿Cuál sería la reacción normal? ¿Cuál tiene que ser la reacción nuestra, ahora incluyendo los creyentes que estamos aquí, cuando vemos esa escena de la cruz, cuando vemos el horror del sufrimiento de Cristo, cuando vemos su sacrificio por nosotros, cuando vemos que fue capaz de sufrir lo peor que era la ausencia del Padre, de Dios? ¿Cuál es la reacción que tenemos que tener? Claro, si esto no nos toca el corazón y la voluntad, ¿qué puede hacerlo? Nada. Ni aunque el ejemplo que hemos puesto es una tontería. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12 que os ruego por las misericordias, el camino romano, segunda parte. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjate lo que Dios pide de ti y pide de mí. Yo a veces me siento como que
nunca alcanzó a responder adecuadamente a lo que Dios ha hecho. Es que es muy difícil. Pero hay una escala de respuestas. Hay una escala. Venir a la iglesia el domingo está bien, pero no es lo que nos pide. Sí que se nos pide, perdón. Hay que venir. No faltéis. Dar el dinero, el diezmo que damos para sostener la obra del Señor, el local, el pastor, la misión de esta y de otras iglesias, ese sacrificio económico que hacemos, también hay que hacerlo. Y así podríamos decir cosas. Pero aquí lo que dice Pablo es mucho más completo o exigente. Pues dice, mira, ya que Dios ha tenido tanta misericordia, os ruego por la misericordia de Dios, os ruego. Esto es lo que, ¿qué reacción tú y yo tenemos que tener en esta mañana? Os ruego, yo no, Pablo, el Señor, por la misericordia de Dios que ha explicado en los primeros capítulos de Romanos, ya que Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aunque merecíamos otra cosa, ya que Dios ha tenido tanta misericordia, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que presentéis vuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es realmente vuestro culto racional. El culto que Dios se merece no es solo si cantamos hoy aquí 4 canciones. El culto que Dios se merece por la misericordia que ha tenido con nosotros es la entrega completa de nuestras vidas, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Al final es lo que Él hizo. Él ofreció su cuerpo en sacrificio. ¿Y qué te pide a ti y a mí? Que hagamos lo mismo. ¿Te quedas corto con lo que estás haciendo? Pues seguramente sí. Yo me siento así. Pero, ¿podemos arrepentirnos en esta mañana? ¿Podemos arrepentirnos? ¿Podemos cambiar? ¿Podemos tomar una decisión mirando a la cruz? Puestos los ojos en Jesús, que sufrió la cruz. Con ese mensaje ahí detrás, ¿podemos reaccionar correctamente? ¿Podemos arrepentirnos? ¿Podemos pedir perdón? ¿Podemos hacer que Cristo sea el Señor? ¿Podemos entregarle nuestra vida completamente para hacer lo que Él quiera? Porque es lo que dice el texto. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y luego sigue hablando el texto para hacer la voluntad de Dios. Para que hagamos la voluntad de Dios. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy crucificado. Morir. Se trata de morir como Cristo. Morir a nosotros mismos. Eso es la respuesta que la Biblia dice que hemos de hacer. Eso nos afecta en todo. Me afecta como marido, cuando hablamos de esto hace 2 semanas en Libertad. Me afecta en mi relación con mi esposa, con mis hijos. Si estoy dispuesto a servirles, a morir a mí mismo por ellos. Eso me afecta en el trabajo. ¿Cómo trabajo? ¿Hago la ley del mínimo esfuerzo? ¿O quiero agradar a Dios con lo que hago? Me afecta en todo. Me afecta cuando veo la tele, cuando miro las pantallas, qué es lo que estoy mirando, qué es lo que hago, cómo vivo la sexualidad. Me afecta en todo, porque al final es la entrega de mi vida para hacer la voluntad de Dios. En todo me afecta. Me afecta incluso en el para qué estamos aquí. ¿Qué hizo? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Que vino a la tierra a salvarnos y murió para salvarnos. Y ahora nos envía a nosotros, al mundo, a
Alguien ha orado por eso, para que nosotros seamos instrumentos de salvación. Quiere decir que relacionándonos con las personas, amando a las personas, dedicando tiempo a las personas que nos rodean, podamos transmitir el amor de Dios, podamos compartir el Evangelio de forma natural, podamos llegar a compartir la palabra, lo que hoy hemos hablado, y esperar que el Señor obre, quizá, y salve a alguien. ¿Para qué vives? ¿Tienes en tu vida la carpeta de salvar a alguien? ¿Estás orando por alguien para salvarlo de las tinieblas que Cristo tuvo que sufrir, de la ira? Mira, déjame que termine. Claro, este tema es como inagotable, ¿no? Déjame que termine con unas palabras en Juan 3. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, que el que nadie se pierda. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino al revés, ¿no? Para que el mundo sea salvo por medio de Él, por medio de su crucifixión. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y sabes cómo acaba este capítulo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios cayó sobre Cristo para que no tenga que caer sobre nadie más. Pero si no creemos en Él, entonces no nos salvamos de la ira de Dios. ¿Se entiende? Solo hay un camino, que es Jesús. Ahora, esto que es fuerte, esto es un mensaje duro, pero es para nuestra salvación. Es para vivir perdonados. Es para vivir una relación con Él. Es para ser felices. Es para tener una nueva vida. Una vida en la que el Espíritu Santo produce en nosotros gozo. Ríos de agua viva. Una vida diferente. Mucho mejor que sin Él. Y además, una vida eterna, porque estaremos con Él. Me gustaría que cerraseis los ojos un momento. Si queréis, vaya, ¿eh? No es obligatorio. Pero qué importante es responder, reaccionar. No pienses en nadie en este momento. Piensa en ti y yo pensaré en mí. Señor, ¿cuál tiene que ser mi respuesta ante este mensaje brutal del sacrificio de Cristo? ¿No? Os propongo que podamos orar, cada uno, al Señor, ¿no? Empieza así, Señor, y entonces tú sigues. Señor, ¿qué le dirías tú a Dios después de escuchar esto? ¿Qué le dirías? Señor, gracias. Señor, perdóname. Señor, quiero cambiar. Señor, ¿qué le dirías? Dilo, díselo con tus palabras.
Padre, nos quedamos impresionados al recordar todo esto, lo que fuiste capaz de hacer por amor a cada uno de nosotros, que no lo merecíamos. Pero tú no te conformaste con ver nuestro destino de condenación. Y nos has amado tanto, que Jesús tuvo que morir en nuestro lugar, tu Hijo. ¿Cómo no vamos a darte gracias 1.000.000 de veces cada día? Queremos pedirte perdón, Señor, porque incluso sabiendo estas cosas, habiéndote conocido, muchas veces no queremos sufrir para hacer tu voluntad. Y nos vence la tentación de vivir una vida más cómoda, más como este mundo ofrece. Queremos pedirte perdón, Señor, en esta mañana. Y ojalá, Señor, que cada uno de nosotros, si hoy tuviéramos que morir, estuviera en paz contigo. Justificados por la fe, estamos en paz. Por la fe en Jesús. Señor, ayuda a todos los que estamos aquí a creer en ti, a creer en este sacrificio, a ser convencidos por tu Espíritu de que te necesitamos, de que solo Jesús puede salvarnos. Ayúdanos, Señor, a ser capaces de morir a nosotros para hacer esta entrega que dice Pablo, ofrecer nuestra vida en sacrificio. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones, para agradarte, para salvar a otros. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. En esta mañana, que en esta mañana no salgamos de aquí exactamente igual que hemos entrado. Que el poder de la cruz derrumbe nuestras barreras. El poder del amor que tú nos tienes, en definitiva. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado y poder usarla para ti y para otros. En el nombre de Jesús. Amén.